El siglo IV después de Cristo fue una época de grandes cambios y convulsiones para el Imperio Romano. El gigante que había dominado el mundo durante siglos se encontraba en decadencia, azotado por guerras civiles, invasiones bárbaras y crisis económicas. En este contexto de incertidumbre, surgió la figura de Constantino I, un emperador visionario que cambiaría el curso de la historia romana. Nacido en Naissus, actual Serbia, en el año 272 después de Cristo, Constantino ascendió al poder tras una guerra civil que lo enfrentó a sus rivales. Tras su victoria en la batalla del Puente Milvio en el año 312 después de Cristo, Constantino promulgó el Edicto de Milán, que puso fin a la persecución de los cristianos en el imperio. Este acto marcó un punto de inflexión en la historia romana y consolidó el cristianismo como una de las principales religiones del imperio. En el año 330 después de Cristo, Constantino tomó una decisión trascendental: trasladar la capital del Imperio Romano de Roma a la antigua ciudad griega de Bizancio, hoy llamada Estambul, capital de Turquía, ubicada en el estrecho del Bósforo. La ciudad, rebautizada como Constantinopla, se convirtió en un símbolo del nuevo orden romano y un centro cultural, político y religioso de gran importancia. Constantino emprendió un ambicioso proyecto de construcción para convertir Constantinopla en una capital digna del Imperio Romano. Se edificaron palacios, templos, basílicas, foros y acueductos, transformando la ciudad en una metrópolis próspera y cosmopolita. La construcción de Santa Sofía, una imponente basílica dedicada a la sabiduría divina, se convirtió en uno de los símbolos más emblemáticos del Imperio bizantino. Constantino I murió en el año 337 después de Cristo, dejando un legado que marcaría el destino del Imperio Romano durante siglos. Su visión de una capital cristiana en el este sentó las bases para el desarrollo del Imperio bizantino, un imperio que conservaría la herencia romana y desempeñaría un papel fundamental en la historia de Europa, Asia y África durante 1000 años. Tras la muerte de Constantino I, el Imperio Romano se vio envuelto en una serie de luchas por el poder entre sus hijos y sucesores. Sin embargo, en el año 379 después de Cristo, Teodosio I, conocido como el Grande, logró reunificar el imperio bajo su mando. Teodosio I fue un emperador cristiano devoto que consolidó el cristianismo como la religión oficial del Imperio Romano. En el año 380 después de Cristo, promulgó el Edicto de Tesalónica, que prohibía el paganismo y establecía el cristianismo como la única religión legal del imperio. Esta decisión tuvo un impacto profundo en la sociedad romana y marcó el final de la era pagana. A pesar de sus esfuerzos por reunificar el imperio, Teodosio I no pudo evitar la división definitiva del Imperio Romano. En el año 395 después de Cristo, a su muerte, el imperio se dividió en dos partes: el Imperio Romano de Oriente, con Constantinopla como capital, y el Imperio Romano de Occidente, con Roma como capital. El Imperio Romano de Oriente, también conocido como Imperio Bizantino, heredó la rica tradición cultural y política del Imperio Romano. Con Constantinopla como centro del poder, el Imperio bizantino se convirtió en una potencia regional importante y un faro de la civilización cristiana durante 1000 años. El siglo VI después de Cristo fue una época de grandes desafíos para el Imperio bizantino. Enfrentado a invasiones bárbaras, crisis económicas y revueltas internas, el imperio parecía estar al borde del colapso. Sin embargo, bajo el liderazgo de Justiniano I 527 a 565, el Imperio bizantino experimentó una notable recuperación y un periodo de esplendor conocido como la Edad de Oro Justiniana. Justiniano I, conocido como el Grande, fue un emperador ambicioso que buscaba restaurar la grandeza del Imperio Romano. Bajo su mandato, el imperio emprendió una serie de campañas militares que lograron reconquistar territorios perdidos en África del Norte, Italia y el sureste de la península ibérica.
A partir del siglo VII después de Cristo, el Imperio bizantino se vio envuelto en una serie de invasiones por parte de diversos pueblos bárbaros, incluyendo árabes, eslavos, persas y búlgaros. Estas invasiones supusieron un gran desafío para la supervivencia del imperio, obligándolo a una constante adaptación y defensa. Las invasiones árabes, iniciadas en el siglo VII después de Cristo, fueron una de las mayores amenazas que enfrentó el Imperio bizantino. En el año 636 después de Cristo, los árabes conquistaron Jerusalén, una ciudad santa para cristianos y judíos. Posteriormente, expandieron su dominio hacia el norte, conquistando Siria, Egipto y Palestina. Estas conquistas significaron una gran pérdida territorial y económica para el Imperio bizantino y marcaron el comienzo de una larga lucha entre el mundo cristiano y el mundo árabe. Los eslavos, un pueblo de origen indoeuropeo, también invadieron el Imperio bizantino durante el siglo VII después de Cristo. Se establecieron en los Balcanes, en territorios que habían pertenecido al imperio, y fundaron sus propios reinos. Estas invasiones, aunque no supusieron una amenaza tan inmediata como las árabes, contribuyeron al debilitamiento del Imperio bizantino a largo plazo. El Imperio persa, también conocido como Imperio sasánida, fue otro de los enemigos tradicionales del Imperio bizantino. Durante el siglo VI después de Cristo, las dos potencias se enfrentaron en una serie de guerras que debilitaron a ambos imperios. En el siglo VII después de Cristo, los persas fueron derrotados por los árabes, lo que permitió al Imperio bizantino recuperar algunos territorios temporalmente. Los búlgaros, un pueblo de origen turco, también invadieron el Imperio bizantino en el siglo VII después de Cristo. Se establecieron en los Balcanes y fundaron su propio reino, que se convirtió en una potencia regional importante. Los búlgaros y los bizantinos se enfrentaron en numerosas guerras a lo largo de los siglos, y el Imperio bizantino logró finalmente someterlos a su dominio en el siglo IX después de Cristo. En el año 1054 después de Cristo, se produjo un evento crucial en la historia del cristianismo, el Cisma de Oriente. Este cisma dividió a la Iglesia cristiana en dos ramas principales, la Iglesia católica romana, con sede en Roma, y la Iglesia ortodoxa oriental, con sede en Constantinopla. Las causas del cisma de Oriente fueron complejas y se fueron acumulando durante siglos. Entre las principales causas se encuentran, existían diferencias teológicas entre las iglesias de Oriente y Occidente, como la naturaleza del Espíritu Santo, el uso de pan sin levadura en la Eucaristía y el papel del Papa. Las iglesias de Oriente y Occidente tenían diferentes culturas y lenguas litúrgicas, lo que dificultaba la comunicación y la comprensión mutua. Existían rivalidades políticas entre los emperadores bizantinos y los papas romanos que buscaban aumentar su poder e influencia. El cisma de Oriente se precipitó en el año 1054 después de Cristo, cuando el patriarca de Constantinopla, Miguel Cerulario, y el Papa León IX se excomulgaron mutuamente. Este evento marcó la separación definitiva de las dos iglesias y tuvo un impacto profundo en el mundo cristiano. Este evento dividió al cristianismo en dos ramas principales, debilitando su unidad y dificultando la cooperación entre las iglesias. Esto exacerbó las rivalidades políticas entre el Imperio bizantino y las potencias occidentales, como el Sacro Imperio Romano Germánico. También tuvo un impacto en la cultura, con el desarrollo de tradiciones artísticas y literarias distintas en las iglesias de Oriente y Occidente. A pesar de las dificultades que enfrentaba, el Imperio bizantino experimentó un resurgimiento territorial y cultural durante la dinastía Macedonia 867 a 1056. Esta dinastía, originaria de la región de Macedonia en el norte de Grecia, gobernó el imperio durante casi 2 siglos y logró revertir la decadencia que había sufrido en los siglos anteriores. Algunos de los emperadores macedonios más importantes fueron Basilio I 867 a 886. Fundador de la dinastía, Basilio I consolidó el poder imperial y reformó la administración pública.
León VI el Sabio 886 a 912 promulgó un nuevo código legal, las eclogas, y fue un importante impulsor de la cultura. Román I le Capeno 920 a 944 expandió el territorio del imperio y fortaleció la economía. Nicéforo II Focas 963 a 969 reconquistó Creta y partes de Siria. Basilio II Bulgaroctono 976 a 1025, uno de los emperadores bizantinos más importantes, logró derrotar a los búlgaros y expandir el territorio del imperio a su máxima extensión. La dinastía macedonia logró importantes avances en diversos ámbitos, logró recuperar territorios perdidos en las guerras contra los árabes y los búlgaros. Se reformó la administración pública, creando un sistema más eficiente y centralizado. La dinastía macedonia fue un periodo de gran florecimiento cultural, con avances en la arquitectura, la literatura, la pintura y la música. La economía del imperio se fortaleció gracias al comercio y la agricultura. Las cruzadas fueron una serie de expediciones militares y religiosas organizadas por los cristianos de Europa Occidental entre los siglos XI y XIII después de Cristo. Su objetivo principal era recuperar Tierra Santa, que había sido conquistada por los musulmanes en el siglo VII después de Cristo. Las cruzadas tuvieron un impacto profundo en el imperio bizantino, tanto positivo como negativo. Las cruzadas fueron motivadas por una serie de factores, entre los que incluían sentimiento religioso. Los cristianos de Europa Occidental deseaban recuperar Tierra Santa, considerada un lugar sagrado por su relación con la vida y muerte de Jesucristo. Búsqueda de aventura y riquezas. Muchos caballeros y nobles europeos buscaban aventura, gloria y riquezas en las cruzadas. Expansión territorial. Las cruzadas también fueron utilizadas por algunos líderes europeos como una forma de expandir su poder e influencia en el Mediterráneo. El imperio bizantino se vio involucrado en las cruzadas desde el principio. Los bizantinos, que habían estado luchando contra los musulmanes durante siglos, vieron las cruzadas como una oportunidad para obtener aliados en su lucha contra el enemigo común. Sin embargo, las relaciones entre los bizantinos y los cruzados no siempre fueron buenas. Los cruzados, a menudo, eran arrogantes y condescendientes con los bizantinos, y hubo varios conflictos entre ellos. La primera cruzada fue la más exitosa de todas las cruzadas. Los cruzados, liderados por Godofredo de Bouillon, lograron conquistar Jerusalén y establecer varios reinos cristianos en Tierra Santa. La segunda cruzada fue un fracaso. Los cruzados no lograron conquistar ninguna ciudad importante y fueron derrotados por los musulmanes. La tercera cruzada fue liderada por Ricardo Corazón de León de Inglaterra y Federico Barbarroja de Alemania. Los cruzados lograron recuperar algunas ciudades importantes, pero no pudieron conquistar Jerusalén. La cuarta cruzada 1202 a 1204 fue una de las más controvertidas y trágicas de todas las cruzadas. En lugar de atacar a los musulmanes, los cruzados desviaron su ataque hacia Constantinopla, la capital del Imperio Bizantino. En 1204, los cruzados saquearon Constantinopla y derrocaron al emperador bizantino. Este evento marcó un punto de inflexión en la historia del Imperio Bizantino, que nunca se recuperó del todo. Las causas del desvío de la Cuarta Cruzada hacia Constantinopla son complejas y aún se debaten. Entre las principales causas se encuentran deudas vencidas. Los cruzados habían contraído una gran deuda con los comerciantes venecianos por financiar su expedición. Para pagar esta deuda, los venecianos convencieron a los cruzados de atacar Constantinopla, una ciudad rica que podría proporcionarles el botín necesario. Existían rivalidades políticas entre los líderes de la Cuarta Cruzada, y algunos de ellos vieron la oportunidad de atacar Constantinopla como una forma de aumentar su poder e influencia. Algunos de los cruzados estaban motivados por un fanatismo religioso que los llevó a ver a los bizantinos como herejes y a Constantinopla como una ciudad que debía ser conquistada en nombre de la fe.
El saqueo debilitó considerablemente al Imperio bizantino, que perdió gran parte de su riqueza, territorio y prestigio. Tras el saqueo, el Imperio bizantino se fragmentó en varios estados pequeños y débiles. El saqueo de Constantinopla facilitó el ascenso del Imperio otomano, que finalmente conquistaría Constantinopla en 1453 y pondría fin al Imperio bizantino. Tras la caída de Constantinopla en 1204, el Imperio bizantino no desapareció por completo. Un grupo de nobles y soldados bizantinos huyeron a Asia Menor y establecieron el Imperio de Nicea, un estado exiliado que mantuvo viva la llama del Imperio bizantino durante casi 60 años. El Imperio de Nicea tuvo varios emperadores importantes, incluyendo Teodoro I Láscaris 1204 a 1222, fundador del Imperio de Nicea. Teodoro I logró consolidar el poder del imperio y recuperar algunos territorios perdidos. Juan III Duques Vatatzes 1222 a 1254, expandió el territorio del imperio y estableció relaciones con las potencias occidentales. Teodoro II Láscaris 1254 a 1258, continuó la política de expansión territorial de su padre. Miguel VIII Paleólogo 1259 a 1282, reconquistó Constantinopla en 1261, marcando un breve periodo de recuperación para el Imperio bizantino. El Imperio de Nicea logró importantes avances durante su existencia, preservó la rica cultura bizantina, incluyendo la literatura, el arte, la arquitectura y la filosofía. En 1261, Miguel VIII Paleólogo logró reconquistar Constantinopla, poniendo fin a la ocupación latina de la ciudad. La reconquista de Constantinopla permitió la restauración del Imperio bizantino, aunque el imperio nunca recuperó su antigua gloria. Para reconquistar Constantinopla, Miguel VIII Paleólogo utilizó una serie de estrategias, incluyendo alianzas con otros estados, como la República de Génova, para obtener apoyo militar y financiero. Sistema de espionaje. Los espías bizantinos infiltraron la ciudad de Constantinopla para recopilar información y debilitar a los ocupantes latinos. La reconquista de Constantinopla supuso un gran esfuerzo económico para el Imperio bizantino, que debilitó su economía a largo plazo. El ascenso del Imperio otomano fue uno de los mayores desafíos que enfrentó el Imperio bizantino durante el siglo XIV y XV después de Cristo. Los otomanos, un pueblo de origen turco, se expandieron rápidamente por Anatolia y los Balcanes, amenazando la supervivencia del Imperio bizantino. Los otomanos expandieron su territorio a través de una serie de conquistas, incluyendo Nicomedia, 1296, primera ciudad bizantina importante conquistada por los otomanos. Adrianópolis, 1328, victoria otomana que consolidó su dominio en los Balcanes. Salónica, 1430, segunda ciudad más importante del Imperio bizantino conquistada por los otomanos. Y finalmente en 1453, la conquista de Constantinopla, que marcó la caída del Imperio bizantino. El éxito otomano se debió a varios factores. Tenían un ejército poderoso y bien organizado, equipado con caballería pesada y artillería. Los otomanos contaron con líderes capaces y ambiciosos, como Mehmed II el Conquistador. El Imperio bizantino se encontraba dividido y debilitado por guerras civiles y conflictos internos. El asedio de Constantinopla duró 53 días y fue uno de los más cruentos de la historia. Los otomanos utilizaron artillería de gran potencia para abrir brechas en las murallas de la ciudad, mientras que el ejército bizantino, agotado y en inferioridad numérica, defendía desesperadamente la ciudad. El 29 de mayo de 1453, los otomanos finalmente lograron entrar en Constantinopla. La ciudad fue saqueada y el último emperador bizantino, Constantino XI Paleólogo, murió en la batalla. La caída de Constantinopla marcó el fin del Imperio bizantino, un imperio milenario que había sido una potencia cultural, económica y militar en el Mediterráneo.
La conquista de Constantinopla consolidó el poder del Imperio Otomano, que se convirtió en una de las potencias más importantes del mundo. La caída de Constantinopla se considera un hito que marcó el fin de la Edad Media y el inicio de la Edad Moderna. El Imperio Bizantino, un imperio milenario que surgió de las cenizas del Imperio Romano, fue una civilización fascinante que dejó un legado duradero en la historia mundial. A lo largo de su existencia, el imperio enfrentó numerosos desafíos, desde invasiones bárbaras hasta guerras religiosas, pero también experimentó periodos de gran esplendor cultural y económico. El imperio bizantino jugó un papel crucial en la preservación de la cultura clásica griega y romana, transmitiendo su conocimiento y tradiciones a las generaciones posteriores. El Código Justiniano, compilado durante el reinado de Justiniano I, fue una obra jurídica fundamental que influyó en los sistemas legales de todo el mundo. Produjo obras arquitectónicas y artísticas de gran belleza e innovación, como la Basílica de Santa Sofía en Constantinopla y los mosaicos de Rávena. Fue el centro del cristianismo ortodoxo, una rama del cristianismo que se extendió por Europa Oriental y Rusia. Fue un importante centro comercial y económico, controlando rutas comerciales clave y desarrollando una próspera industria textil. A pesar de su caída, el Imperio Bizantino dejó un legado duradero en la historia mundial. Su cultura, su derecho, su arquitectura, su arte y su religión siguen influyendo en el mundo actual. En conclusión, el Imperio Bizantino fue una civilización compleja y fascinante que dejó un legado duradero en la historia mundial. El Imperio Bizantino fue un puente entre el mundo antiguo y el mundo moderno, y su legado continúa inspirando a las personas de todo el mundo.